Bienvenidos una vez más a Onda Precaria, esta vez con el Semanario Precario, ese informativo donde puedes enterarte de las noticias que más afectan a la clase obrera. Somos Cristian Cuevas y Raúl Sánchez y estamos aquí para ayudarte a estar informado pese al ruido de los otros medios. Recuerda, Onda Precaria, búscanos en las redes sociales, una chispa de luz en la oscuridad informativa. Estás escuchando la radio del precariado. Antes de comenzar con el informativo, lamentamos tener que informar sobre el asesinato de dos compañeros periodistas en Burkina Faso. Las autoridades de Burkina Faso han localizado los cadáveres de David Beriain y Roberto Fraile. Los periodistas españoles estaban trabajando en un documental contra la caza furtiva en parajes naturales. Aún se desconoce la autoría, pero el asesinato de estos periodistas podría estar relacionado con los grupos yihadistas que llevan atentando a Burkina Faso desde 2015. Desde aquí, nuestro apoyo a las familias de las víctimas y un aviso: por muchas balas que nos disparen, nunca podrán silenciar al periodismo. Comenzamos ya con el Semanario Precario y es que esta última semana se han venido cositas y hemos querido darnos tiempo para tratar algunos temas y disponer de más información para contar todo lo ocurrido. Hablamos, como no, sobre las diferentes amenazas de muerte con balas ZETME, munición de uso policial y militar y una navaja ensangrentada que han recibido al candidato a las elecciones autonómicas Pablo Iglesias, a.k.a. la Rata Chepuda, el ministro de Interior Marlaska, la ministra de Industria Reyes Maroto y la directora de la Guardia Civil María Gámez. Estos actos terroristas, que según fuentes policiales podrían estar relacionadas con sectores de la ultraderecha, han irrumpido en la campaña con la potencia de, lo que son balas, tanto por la gravedad de las amenazas a los dirigentes y a sus familias, como por el hecho de que no hubiesen sido detectadas por los controles de seguridad de Correos o los controles de los propios ministerios. Correos ha señalado a un vigilante de seguridad que supuestamente habría cometido un error, ya que existen pruebas gráficas del escáner de seguridad en el que se aprecian las balas. La empresa pública de mensajería habría abierto un expediente contra la empresa subcontratada que se encargaba del servicio. Sindicatos como Comisiones Obreras, UGT y Alternativa Sindical han mostrado su extrañeza ante lo ocurrido y recuerdan que en Correos se establecieron medidas de control y seguridad muy estrictos debido al uso que daban del servicio público bandas terroristas como ETA o los GAL. Los sindicatos también han defendido al trabajador y señalan al jefe de seguridad y a los protocolos de control y seguridad de los que piden hacer una auditoría para revisar y mejorar su estado, por la seguridad de los trabajadores. También han cargado contra los modelos de contratación de seguridad, subcontratas de baja calidad que podrían ser parte del problema. En España tenemos una larga tradición de menospreciar y minimizar y relegar a los locos o lobos solitarios al terrorismo de extrema derecha, su organización y sus agresiones. No hace mucho un exmilitar que había trabajado como segurata en actos de Vox se grababa mientras pegaba tiros con una escopeta a dianas con la foto de Pedro Sánchez, Marlaska e Iglesias, caso que se quedó archivado en la Audiencia Nacional ya que entendió que el acusado lo hacía para matar el tiempo. Matar el tiempo. Curiosamente, eso es lo que se ven obligados a hacer cantantes, artistas y personas que, haciendo uso de su derecho a manifestarse, han terminado entre rejas por cosas como pedir el soterramiento del AVE en Murcia. Desde aquí, siempre absolución para los jóvenes de las vías. Así es. Y, por cierto, también estamos acostumbrados a que los medios hagan gala de una gran riqueza de vocabulario y de diccionario de sinónimos a la hora de hablar de los grupúsculos neonazis como Hogar Social Madrid, Lo Nuestro o Bastión Frontal. Ya sabéis a lo que nos referimos. Nostálgicos, gente con el brazo en alto, voters who don't like him, jóvenes protestando, aficionados a equipos de fútbol. Son muchos los nombres que los medios de comunicación tradicionales han usado para no decir la palabra prohibida, neonazis. Pues bien, después de que el pasado viernes se liase en el debate electoral de la SER, parece que hay medios que le han empezado a ver las orejas al lobo, o se han asustado y no quieren ser responsables de una escalada de violencia que se pudiera llevar por delante a alguien. Lástima que lo hayan hecho tras años y años de blanqueamiento a neonazis y criminalización a los antifascistas, que al fin y al cabo eran los únicos que señalaban y combatían llamando a las cosas por su nombre, que para algo lo tienen. Exacto. Como sabéis, el viernes Pablo Iglesias abandonó el debate de la SER, Mónica García y Gabilondo lo hicieron poco después, tras advertir a la SER que había límites en democracia y que no se podía hablar con quien ponía en dudas amenazas de muerte. Esto tras pedir a la candidata que se retractara. Entre insultos y gritos de la ultraderecha, el desconcierto del resto de la izquierda y un excitado Val que pedía a Pablo por favor que no se marchase, Iglesias abandonó el debate. A partir de ese día, algo parece haber cambiado en el ecosistema político-mediático español, aunque no sabemos por cuánto tiempo. Y es que hemos visto a Pedro Sánchez señalar que la democracia en España tiene un problema por normalizar a la ultraderecha, a Gabilondo hablar de parar el fascismo y de cordón sanitario a la ultraderecha, y a Adriana Lastra gritar "no pasarán" en mítines del PSOE.
Hemos visto un discurso similar en medios de comunicación tradicionales como la SER, La Sexta o Cuatro, incluso Televisión Española, algo totalmente inédito. También los hemos visto siendo no tan permisivos en entrevistas a la ultraderecha. De verdad, todo un avance. Desde aquí damos la bienvenida a todos esos medios al espacio del antifascismo y la democracia, al verdadero lado bueno de la historia, y esperamos que abandonen el colaboracionismo definitivamente y no solo cuando están acojonados. Pues sí. Parece que el PSOE y algunos medios de comunicación acaban de descubrir la palabra fascismo. Esperemos que no sea demasiado tarde y que no se olviden de ella después. Y tampoco olvidamos que estos medios que ahora se llevan las manos a la cabeza son los mismos que compraron la agenda de la ultraderecha, los llevaron al prime time y los rodearon de micros y cámaras. Y por cierto, una buena noticia o mala, según cómo se mire, todos los debates electorales han sido cancelados, ya que PSOE y Más Madrid han secundado la decisión de Unidas Podemos de no acudir a debates con fascistas. La última hora con respecto a la nueva carta enviada a la ministra de Industria revela que este autor habría enviado más cartas amenazantes a un jefe de seguridad de Moncloa y a un diputado de Bildu, entre otros. La policía ya habría identificado al autor, que según Diario Público se trataría de un familiar del mismísimo Espinosa de los Monteros. Vaya sorpresa, que además estaría diagnosticado de esquizofrenia. La policía sigue investigando la autoría de las cartas con balas ZETME. Son muchos los politólogos y analistas los que coinciden que estos días ha cambiado la campaña por completo. La agresividad mostrada por una ultraderecha desatada y dispuesta a cruzar todas las líneas y la unión de la izquierda política y mediática para confrontar y condenar ese comportamiento al unísono parece que da un balón de oxígeno y una ventana de oportunidad a la izquierda para que tome la Asamblea de Madrid. Si Ayuso al inicio de los comicios establecía el eje entre libertad y comunismo, las balas, el odio y la contundente actuación de la izquierda parecen haber desplazado el eje hasta democracia o fascismo, un marco mucho más ventajoso para conseguir esa participación masiva en barrios obreros que tanto necesitan. Aún así, queda una semana, y en una semana pueden pasar muchas cosas, y en una semana en campaña electoral tan polarizada como la actual, muchas más. Pero basta ya de hablar de Madrid y de sus elecciones. Salgamos de este secuestro con rehenes que suponen las elecciones madrileñas y hablemos de otras cosas más importantes, que es que aunque Madrid sea España y España sea Madrid, no es el puto ombligo del mundo. Pues tienen mucha razón, Raúl, y como buenos madrileñófobos que somos, estamos tardando en hacerlo y hablar, por ejemplo, de algo mucho más agradable y cute que gusta a provincianos y capitalinos por igual, los animales. Pues sí, Cristian, y es que la pasada semana en el Congreso de los Diputados se aprobó con casi unanimidad, solo el voto en contra de Vox, una ley por la que los animales dejarán de ser considerados como cosas jurídica y legalmente y pasarán a ser considerados seres sintientes. Esta ley, llevada adelante por PSOE y Podemos, asegurará que ante un embargo o un desahucio los animales no sean considerados objetos, pudiendo ser embargados como un coche o una televisión, que se establezcan por ley responsabilidades de custodia compartida ante rupturas de parejas para evitar el abandono, ya que como decíamos antes eran simplemente considerados objetos, o que por ejemplo si tu mascota sufre un accidente grave se puedan exigir indemnizaciones legales. Y no solo eso, con esta nueva ley se espera modificar el Código Penal para adecuarlo a la nueva consideración de los animales como seres sintientes, endureciendo el castigo ante el maltrato, el abandono y regulando las actuaciones ante animales perdidos, abandonados o maltratados. Por ejemplo, si hay indicios de animales que están sufriendo maltrato o abandono, se permite al sujeto retenerlos temporalmente de sus maltratadores y avisar a las autoridades competentes, algo que con la anterior legislación sería mucho más complicado. Recordemos que esta ley llega con mucho retraso a España y que en países como Portugal, Francia o Austria ya llevan funcionando años. Lo importante es la consideración de los animales como seres sintientes con derechos. Y de animales pasamos a niños, y es que el Congreso de los Diputados ha sido también noticia por una nueva ley de infancia propuesta por el Ministerio de Asuntos Sociales, la conocida como Ley Rhodes, que recoge el nombre del pianista inglés por su terrible historia personal de abusos cuando era niño. La ley de protección infantil, que solo recibió el voto en contra del Opus Dei, de Vox y del PNV, regula el cambio de la prescripción de los delitos graves como abusos sexuales a menores. Anteriormente, los menores víctimas de estos abusos tenían un tiempo límite a partir de cumplir los 18 años para denunciar a sus agresores. Con esta nueva ley, el delito empezará a prescribir cuando la víctima cumpla los 35 años, intentando evitar así que ningún abuso sexual infantil pueda quedar impune y que la víctima tenga tiempo suficiente para asumir y entender y tomar la decisión de denunciar a su acosador.
Con esta ley, muchos de los casos de abusos sexuales a niños por parte de la Iglesia, que como sabemos han ocurrido en nuestro país, podrían haber sido denunciados porque no habrían prescrito. La ley reconoce como agentes de autoridad a los nuevos servicios sociales, refuerza que una víctima infantil sea informada y no solo escuchada en los procesos administrativos y judiciales, que pueda denunciar personal y directamente e incorpora el deber a todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia. Además, esta ley amplía el concepto a los delitos digitales cometidos a través de Internet y crea unidades especializadas en estos delitos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una ley que priva de patria potestad a quien cometa homicidio o maltrato y endurece la obtención del tercer grado y de permisos a quien haya atentado contra la dignidad y la libertad sexual de los niños menores de 16 años. La nueva ley también obliga a la utilización de la prueba preconstituida, esto es, que el menor solo tenga que realizar una única declaración y narración de los hechos ante el juzgado y no reiteradas como hacía hasta ahora, evitando producir el menor perjuicio al menor. Además, creará la figura del coordinador de bienestar y protección en todos los colegios para velar por la seguridad y protección de la infancia tanto en el cole como en casa. Esta ley será aprobada en el Senado y podría tener enmiendas como prohibir la entrada a menores a los toros y reforzar la prohibición de desahucios a familias con menores a cargo. Es una ley fundamental ya que solo tenemos que asomarnos a los datos de 2019. El 46,2% de las víctimas de delitos sexuales fueron menores de edad, hasta 7.250 menores. Si no, podemos irnos a 2017. 4.875 denuncias fueron en el ámbito familiar, 16.875 si contamos las alertas por sospechas según datos del Ministerio de Interior. Nos alegramos de que se brinde y actualice la protección de la infancia y los niños, y sobre todo, que cada vez sea más difícil que el agresor pueda quedar impune. Vamos ahora con una noticia bastante dura y la verdad poco alentadora, y es que según la Federación Española de Bancos de Alimentos de España, la demanda de comida en estos ha crecido un 50% desde la pandemia. Según indica la Federación, en 2020 los bancos de alimentos españoles atendieron a 500.000 más de personas que el año anterior. Estaríamos hablando de un total de 1.560.000 personas en total, de los cuales más de 360.000 fueron niños. Este incremento se está manteniendo durante el 2021. La Federación también ha advertido que este año la demanda de alimentos ya no solo corresponde a gente con un perfil de pobreza severa, sino también a familias que antes de la pandemia tenían rentas medias o bajas. Los bancos de alimentos aseguran que están preparados para hacer frente al aumento de la demanda, pero advierten que una vez superada esta crisis sanitaria, la crisis social y la económica persistirá y podría agravarse. La Federación ya pronostica una fuerte subida este verano si medidas excepcionales como los ERTEs o el escudo social caen. Un pronóstico complicado para el que vendría como anillo al dedo una renta básica, o al menos una renta mínima que de verdad llegue a la gente que lo necesita. Recordemos que según informes de los servicios sociales, el ingreso mínimo vital que puso en marcha el gobierno llega a menos gente a la que le llegaban antes otras rentas autonómicas que hasta ahora tan solo han destinado el 30% del presupuesto que se acordó, y que la ayuda solo llega a 1 de cada 5 solicitantes. Todo un fracaso si tenemos en cuenta que esta medida aspiraba a acabar con el 80% de la pobreza severa en España. Según las previsiones del ministro Escrivá, el ingreso mínimo vital llegaría a 850.000 hogares y tan solo ha llegado a 160.000, lo que es un estrepitoso fracaso. Seguimos hablando de fracasos porque la semana pasada pudimos ver a la empresa neonazi Desokupa intentando desalojar una casa ocupa en un pueblo del País Vasco. Según ellos mismos cuentan, se vieron atacados por más de 100 jóvenes de la Kale Borroka, que lograron acorralarlos teniendo que ser rescatados los neonazis por la Ertzaintza. Desde Onda Precaria invitamos a los cabezas rapadas de Desokupa a que cuando ocurran estas cosas llamen a Desacorrala. Y si no funca, pues mala suerte, pero que no molesten a las fuerzas del orden. Y por cierto, no queremos dejar de recordar que inmobiliarias como Idealista han promocionado la actividad de estos neonazis. Ya sabéis, neoliberalismo y nazismo, las dos caras de una misma moneda. Aprovechamos que estamos hablando de esta basura de gente para movernos hacia el sur, concretamente hasta Granada, donde los sindicatos de inquilinos, como Casa de Paso, están organizando lo que ellos llaman talleres de autodefensa del inquilinato para estudiantes. Como sabemos, el 9 de mayo podría decaer el estado de alarma y con él podrían caer también prórrogas y medidas especiales en materia de desahucios. Medidas como la moratoria o la condonación de alquiler de la vivienda, suspensión de desahucios a arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, etc. Se presupone una prórroga de al menos 3 meses de estas medidas, es cierto, pero si para entonces no se consigue una ley de vivienda estatal que proteja el derecho a la vivienda, podríamos tener una situación muy complicada con rachas de desahucios y una situación muy complicada para aquellos inquilinos que se han visto afectados por esta crisis.
Es por esto que sindicatos como Casa de Paso explican en talleres normativas de vivienda, obligaciones del arrendatario y enseñan a estudiantes a afrontar problemas prácticos como abusivas subidas del alquiler en medio del contrato, incumplimiento de las cláusulas COVID y otras problemáticas con las que muchos dueños pretenden aprovecharse de sus inquilinos, aprovechando la dificultad de acceso de los jóvenes al alquiler. En estos talleres online se explican herramientas legales y cómo aplicarlas, así como los derechos que tienen los inquilinos, pero también la organización vecinal como herramientas básicas en la lucha por una vivienda digna. Al fin y al cabo, solo el pueblo salva al pueblo. Y hablando de alquileres y sus precios abusivos, mientras la famosa ley de vivienda estatal se hace derogar, en Cataluña esta semana se ha empezado a multar y a sancionar por alquileres con precios superiores al índice de referencia. Estas sanciones podrían ir de los 3.000 a los 90.000 euros y, como decimos, sancionarían a aquellos propietarios que se salten el límite al precio del alquiler que suponen estos índices. El Govern de Cataluña ha hallado irregularidades por ahora hasta en 30 propietarios que no cumplían con la regulación de los alquileres y que, como decimos, podrían ser sancionados con hasta 90.000 pavazos. Recordemos que en Cataluña se aprobó una ley de regulación de precios del alquiler en septiembre que obliga al propietario a fijar un precio igual al del contrato anterior, no pudiendo subirlo o a bajarlo en el caso de que esté por encima del índice de referencia de precios. Por ejemplo, si entras a un piso con inquilinos que llevan varios años, a ti no te podrían cobrar nunca más del contrato que ya tenían tus nuevos compañeros, fuese cuando fuese. Estaremos pendientes de cómo avanza esta normativa y de su impacto en los precios del alquiler y en el derecho de los inquilinos, pero como no puede ser de otra forma, tenemos que hablar de la pandemia. Así es, y la vacunación avanza rauda. Ya tenemos a más de 4 millones de personas vacunadas e inmunizadas al 10% de la población, mientras que 10 millones de personas han sido vacunadas con al menos una dosis, es decir, el 22%. Eso sí, el 100% de las personas mayores de 80 años están vacunados con al menos una dosis. Recordemos que el objetivo de Sánchez es llegar a la cifra del 70% de vacunados a finales del verano. Una cifra que, pese a que antes parecía muy poco probable, cada vez lo es un poquito más. Sobre todo si, como está pasando a día de hoy, batimos cada día nuestro propio récord de vacunación. Como decimos, en España se ha administrado más de 14 millones de vacunas Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen. En la última semana nuestra sanidad pública ha administrado 1.890.000 dosis. Si seguimos con este ritmo, se alcanzaría el 70% de la población vacunada en diciembre, si lo aumentamos incluso antes. Lo que sí sabemos es cómo va a funcionar el polémico pasaporte de vacunación o certificado de vacunación, que ya ha sido aprobado en la Unión Europea. ¿Puedo viajar sin estar vacunado? ¿Será un método de discriminación? Fácil. En definitiva, si estás vacunado tendrás un certificado digital que te permitirá viajar sin hacerte PCRs o test de antígenos cada vez que te lo requieran, ya sea por motivos laborales o de ocio. Es decir, que si estás vacunado nunca más tendrás que realizarte un test de antígenos o una PCR, al menos de momento en la Unión Europea. Ya sea para entrar en un aeropuerto, para visitar a tu abuela o para disfrutar de un concierto de Love of Lesbian. Así que no, nadie te impedirá viajar, recordemos, dentro de la Unión Europea si no estás vacunado aún, pero solo podrás viajar si te haces las correspondientes PCRs y antígenos de ida y vuelta las veces que sean necesarias, por ejemplo, para viajar a otro país, para entrar a un crucero o para comer en un restaurante. El certificado de vacunación también podrá certificar que has pasado la enfermedad y que tienes anticuerpos. Para ello, si la has pasado, tendrás que hacerte periódicamente un test que acredite que tienes esos anticuerpos y hará la misma función que el certificado de vacunación. Como decimos, se permitirá viajar entre países de la Unión solo con test o teniendo anticuerpos, pero aún así ya hay casos de cruceros o restaurantes que no dejan entrar a no vacunados o tienen límite de edad, ya que a los jóvenes nos vacunan después y esta práctica podría extenderse en el ámbito privado. Vamos a terminar la sección de Nacional hablando de los juegos de azar, esa lacra que se expande por los barrios obreros como la peste e infecta cada vez a más jóvenes que caen ante los encantos de los colorines, las campanitas y un señor mayor gritándote que apuestes, coño. Según el informe Que nos jugamos de Sociométrica 3, supervisado por el Centro Reina Sofía, los menores de 34 años ya son más de la mitad de las personas que juegan online. 6 de cada 10 hacen apuestas en locales, 7 de cada 10 van a casas de apuestas. El informe arroja datos alarmantes, como que antes de la legalización del juego online, la población menor de 26 años representaba el 0% de los casos en la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. A partir del 2015 pasaron a ser el 44%. Si estudiamos el juego por género, son hombres el 82% de los jugadores online, 84,5% en el caso de las tragaperras y 85% en casas de apuestas. Sin embargo, entre 2014 y 2018 se ha percibido un aumento en el número de mujeres. Como ya sabemos, son los barrios obreros donde se concentra el mayor número de casas de apuestas. Este informe también advierte que las casas de apuestas se están convirtiendo cada vez más en espacios de socialización marginales alternativos, es decir,
para aquellos jóvenes que son expulsados o son mal vistos en espacios de socialización de blancos y clases medias o altas. Estos espacios son una suerte de conglomerados que hacen de entorno laboral, recordemos que en España el paro juvenil es del 40%, de entorno de socialización y también ocio y divertimento. Una casa de apuestas es un bar, una ruleta, un sitio donde ver a tus amigos, pero sobre todo una peligrosa enfermedad que puede acabar con las personas. Ay, Raúl, la verdad es que es una situación muy dura. Todos conocemos a gente que ha tenido problemas con el juego y sabemos cómo están los barrios. Ojalá tuviéramos un ministro de consumo que se tomase en serio legislar contra estas casas de apuestas. Por suerte, sí que tenemos en la región a asociaciones como Ocio Digno, que trabajan por dar soluciones y opciones de ocio y entretenimiento diferentes a los juegos de azar. De hecho, el viernes 30 de mayo, este mismo viernes, se han organizado las primeras jornadas de apuesta por tu barrio en la Asociación de Vecinos de San Antón, en Cartagena. A partir de las 4 de la tarde realizarán diferentes charlas a las que podremos asistir de forma presencial u online. Si quieres conocer más información o el enlace para poder participar online, buscad Ocio Digno en Cartagena en Twitter o en Google. También podéis buscar Onda Precaria y darle a seguir para no perderte ninguna concentración o jornada educativa que pueda interesarte. Como pudo ser la marcha por el transporte público que se llevó a cabo el pasado domingo 25 de mayo, en las pedanías del sur de Murcia. Vecinos del Palmar, Santo Ángel, La Alberca y Los Garres, convocados por la Plataforma en Defensa del Transporte Público, se manifestaron reclamando un plan de movilidad que realmente tenga en cuenta a estas pedanías y las integre en la metrópolis murciana. No solo exigen la vuelta a la normalidad de los servicios de transporte público entre las pedanías, la capital y el área metropolitana, que ya eran problemáticos antes de los recortes por la pandemia. También hacen sugerencias como la remunicipalización del servicio, un sistema tarifario y de bonos justo, la futura constitución de un consorcio para el área metropolitana y la no ampliación de la red del tranvía que no consideran necesaria. Al día siguiente, en el Ayuntamiento de Murcia, Izquierda Unida y Verdes presentaba un programa de 50 medidas como plan de choque para 2021-2022 con medidas para defender la escuela pública, fomentar el transporte público y garantizar la vivienda digna. Medidas que para el Partido Popular de Murcia son comunistas y que para los vecinos y vecinas de la ciudad de Murcia y de sus pedanías podrían suponer, por ejemplo, que no tengan que salir 2 horas antes de su casa para llegar a la universidad si no tienen vehículo propio o prefieren usar el transporte público para desplazarse dentro de la ciudad. Pero ¿qué esperamos del Partido Popular en Murcia si desde el gobierno de la región la semana pasada demandaba a la Asociación Naturista para quitarles los terrenos del parque de Cabo Cope? 13 fincas que ANSE compró a la Sareb por 500.000 euros para evitar que la burbuja del ladrillo y el turismo desmedido acabase con el parque regional de Cabo Cope. Una intención que el gobierno tránsfuga no comparte. De hecho, en la región casi que solo tenemos ejemplos de cómo el gobierno y los representantes políticos toman decisiones fijándose más en el beneficio económico y en el entretenimiento de unos pocos que en la sostenibilidad del medio y la justicia social. Pero no todo son malas noticias por parte del gobierno de la región de Murcia. Para esta semana ya se ha establecido el toque de queda a las 12 de la noche, lo que nos permitirá disfrutar de las calles unas horas más junto a nuestros familiares, amigos, amigas y conocidos, pero recordad que será también en compañía de la COVID. Se me cuiden, por favor. En cuanto a la vacunación para la COVID, el Ministerio de Sanidad cifra en un 86,2% de dosis inyectadas sobre el total de las que recibió la región de Murcia, solo por encima del País Vasco, un total de 275.399 murcianos con la primera dosis y 112.888 con la vacuna completa. Datos esperanzadores que nada tienen que ver con la experiencia que cuentan desde la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública en la región de Murcia. Esta asociación denuncia que no ha existido una estrategia clara de vacunación en las últimas campañas, una importante falta de información con respecto a dónde se iba a llevar a cabo la vacunación, los criterios que se seguían, información para los convocados sobre los procedimientos y los posibles efectos secundarios. Y como resultado de esta nula estrategia, el martes de la semana pasada, hasta 700 personas de las 2.000 que debían recibir su vacuna dejaron de asistir al Palacio de los Deportes, el vacunódromo de moda en la ciudad de Murcia, complicando así el proceso de vacunación en toda la región. También ha habido otras polémicas con la vacunación en el resto de la región, tras las críticas de la alcaldesa de Águilas ante la decisión de la Consejería de Salud de centralizar en Lorca toda la vacunación del área tercera de salud. Críticas a las que se sumaron el resto de alcaldes y alcaldesas socialistas, ya que la Consejería de Salud estableció puntos de vacunación
vacunación masivos en 7 municipios, obligando a miles de ciudadanos a desplazarse hacia otro municipio para vacunarse. Las sospechas socialistas apuntaban a un trato de favor a unos municipios con respecto a otros en el proceso de vacunación. Por suerte, esta polémica se ha desvanecido, puesto que la Consejería de Salud ha corregido su decisión y la vacunación se reanudará este jueves en el municipio aguileño y en Jumilla, que fueron las voces más críticas. Con la derechita cobarde que tenemos en Murcia, ya sabes, si no lloras, no mamas, y el PSOE en la región tiene muchos motivos para llorar. Pero realmente, si quitamos todo el jaleo de que nadie sabía nada sobre lo que estaba pasando con las vacunas, de los profesionales encargados de ponerlas, que se estaban moviendo con cajas de unos municipios a otros porque tal o porque cual, y el hecho de que somos la penúltima comunidad autónoma en el ranking de vacunación, si quitamos todo eso y nos quedamos con que se están poniendo vacunas a algunas personas en la región de Murcia, eso no es una buena noticia. Que todos son quejas. Es una grandísima noticia, casi tan grande como la del submarino S-81 Isaac Peral de Navantia, que también es una buena noticia si dejamos a un lado que tenía que ponerse a flote hace 10 años y que durante ese tiempo ha habido problemas relacionados con que no flotara o que ni siquiera entrase en el muelle de Cartagena. Los sobrecostes por las reparaciones, no sé. A ver, para ajustar el peso y que no se hundiese pensaron en repartirlo y le metieron 10 metros más de eslora. Y cuando lo fueron a meter al agua, otra vez vieron que no entraba y ampliaron el muelle. Lo que se conoce por organización militar. Estamos bien seguros, sí. Ya solo queda probarlo en el mar, hacerse un par de trompos por el Mediterráneo antes de entregarlo a las Fuerzas Armadas Españolas y hacerse otros 3 para cumplir con la solicitud de los 4 pepinos sumergibles del astillero de Cartagena. La puesta a flote del submarino contó con la presencia del ciudadano Felipe, queridísimo monarca, y como no podía ser de otra forma, no faltaron las banderitas cutres de Españita, un día especial para todos, sin duda. Alfonso Barqueros Martínez, Juan Fajardo Hermosilla, José López Boluda, Juan López Boluda, Salvador Pérez Martínez y Felipe Palma Pascual. 6 muleños que fueron deportados al campo de concentración nazi de Mauthausen, donde los nazis acabaron con sus vidas. Lamentablemente, esta semana el monumento en honor a estos vecinos antifascistas de Mula ha sido objetivo de un ataque de vandalismo que ha terminado con el monumento por los suelos. Desde el ayuntamiento ya se ha interpuesto la denuncia y el alcalde Juan Jesús Moreno ha condenado estos hechos y ha expresado que el respeto por la ciudad, su historia y sus vecinos debe ser máximo. Incluso mencionaba eso de que la gente demócrata y con sentido común somos muchos más, pero no hay que olvidar que no es la primera vez que ocurren hechos como este en la región. Durante varios años se han sucedido diferentes ataques a monumentos antifascistas y monumentos a víctimas de campos de concentración nazis, como es el caso de Alhama de Murcia en 2019 y de Águilas en 2020. En ambos casos monumentos a vecinos que fueron víctimas de los campos de concentración nazis. Desde Onda Precaria, todo el apoyo y respeto a las víctimas del nazismo y a sus familias. Apoyo y respeto a todos los antifascistas que defendieron la democracia frente al fascismo. Lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, tutte le Comenzamos con la sección de noticias internacionales, ya saben, noticias around the world, para ver que no somos tan diferentes. Aterrizamos primero en la lejana India, que se ha convertido en el epicentro global de la pandemia ante el feroz avance del virus que ha provocado un colapso sanitario en los hospitales. Recordemos que meses atrás India tenía muy buenos datos frente a la pandemia, hoy ha enlazado el 6º día por encima de los 300.000 contagios diarios. Los enfermos fallecen en las puertas de los hospitales, particularmente en la región de Nueva Delhi, donde el confinamiento no ha detenido la curva ascendente y una de cada 3 personas se somete a la PCR ha dado positivo. Cientos de miles de enfermos mueren esperando a ser atendidos en las calles. El ejército ha llamado a los médicos en la reserva y ha cedido a los hospitales las reservas militares de oxígeno. El potente mercado negro y un miedo profundo ha permitido a los millonarios aprovisionarse de oxígeno y medicamentos UCI. De la India nos vamos al Sáhara Libre y su relación con Españita, y es que resulta que Brahim Ghali, líder del Frente Polisario del Sáhara Occidental, se encuentra hospitalizado en Logroño, territorio español, con graves dificultades respiratorias por la COVID. Según se informó a los medios, el Estado español se hizo a cargo de la salud del líder por motivos humanitarios, en un acto de acercamiento con el Frente Polisario que no se había visto antes en España. Esto ha sentado bastante mal en Marruecos, tensionando un poco más las relaciones entre Marruecos y España. Así, los medios oficialistas marroquíes han cargado contra España acusándola de
de proteger, financiar y armar al Frente Polisario e ironizando sobre qué pasaría si Marruecos acogiese al exiliado Puigdemont. Pues que se lo queden. Nosotros queremos mandar nuestros mejores recuerdos a los saharauis y nuestro máximo apoyo en su lucha contra la invasión marroquí. Y como siempre recordar las responsabilidades que tiene España con el pueblo saharaui, según indican las propias Organizaciones Unidas. Lo que el Sáhara necesita es un referéndum de independencia y que los invasores salgan de su territorio. Vamos ahora con el primer país del mundo que propone una norma que implica directamente al sector financiero en la reducción de emisiones y la lucha contra la emergencia climática. Con esta ley se pretende poner los riesgos y la resiliencia del clima en el corazón de las decisiones empresariales de Nueva Zelanda, según explica su primera ministra. Jacinda Ardern, líder del Partido Laborista y con mayoría absoluta en el Parlamento de Wellington, ha anunciado que el sector financiero de su país tendrá que informar sobre el impacto medioambiental provocado por sus inversiones y obligará también a los bancos, aseguradoras y administradoras de inversiones a explicar cómo gestionarán los riesgos y oportunidades vinculados a los efectos en el medio ambiente. Unas 200 entidades del país tendrán que presentar sus informes a partir del año 2023. Esta ley afectará a todos los bancos, cooperativas de crédito y sociedades de crédito hipotecarias registradas, así como a los gestores de inversiones y aseguradoras con activos totales superiores a aproximadamente 1.000 millones de dólares neozelandeses, lo que serían 589 millones de euros. Hablamos ahora de Alemania, que está viviendo un cambio de ciclo político que podría cambiar muchas cosas en Europa. El país germano se apunta a la moda verde y el partido verde Grün ya le habría ganado el sorpaso a CDU de Merkel, según varias encuestas. El Partido Verde de corte socialdemócrata y liderado por Annalena Baerbock podría ser alternativa a la CDU que tras la retirada de Merkel parece hundirse en las encuestas con un candidato continuista que no levanta muchas pasiones. Sería la primera vez que un Partido Verde gobernase una de las principales potencias del mundo y supondría un cambio en la Unión Europea y las relaciones entre sus países. También sería la primera vez que el Partido Conservador, el PP alemán, al que debemos los recortes de la crisis de 2008, no estaría en el gobierno. Si finalmente el Partido Verde ganara las elecciones, podría pactar a su izquierda y a su derecha. El Partido Verde, que sería algo así como un Errejón mucho más liberal de lo que ya es, podría pactar con los socialdemócratas, es decir, el PSOE alemán, y o bien con los liberales, lo que Ciudadanos quiso ser y nunca fue, o con Die Linke, el Podemos alemán. La Europa de la austeridad y el FMI, que bien conocimos y sufrimos en los países del sur, podría confirmar su cambio hacia una Europa más solidaria, verde y expansionista. Seguiremos muy de cerca las elecciones que serán en septiembre de este mismo año. Ya hemos hablado en otros programas sobre Palestina y sus elecciones parlamentarias y presidenciales, pero a medida que se acercan las fechas aumenta la inestabilidad de la zona y cada día aparecen nuevos vídeos por las redes en los que podemos ver cómo aumenta la violencia de israelíes sobre palestinos en Jerusalén Este, lo que impide que se puedan realizar unas elecciones demócratas en Palestina. A principios de esta semana, la ONG Human Rights Watch acusaba a Israel de imponer un régimen de apartheid a los palestinos. Como dices, las elecciones parlamentarias y presidenciales de Palestina están previstas para el 22 de mayo y el 31 de julio, elecciones para las que la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, junto a la Unión Europea y Naciones Unidas, ha pedido a Israel que permita la celebración de las elecciones en todos los territorios de Palestina, incluidos los de Jerusalén Este, y que permita también la llegada de observadores europeos para garantizar la validez de los resultados y del procedimiento. Otro movimiento internacional de España al que no estamos muy acostumbrados. Nunca antes se había acercado tanto a Palestina. Ya solo le falta reconocer a Palestina como un Estado legítimo. Eso es casi tan probable como que Estados Unidos deje de vender armas a Israel. Y terminamos hablando de Estados Unidos, porque lo que pudo ser el primer sindicato de Amazon en el país norteamericano y no fue, ha desencadenado una batalla legal entre el sindicato de minoristas, mayoristas y grandes almacenes contra la empresa de Jeff Bezos. El sindicato denuncia que Amazon impidió la formación de un sindicato en Alabama mediante una campaña de presión y coacción sobre los trabajadores. Hasta 23 infracciones, entre las que se incluyen amenazas con recortes salariales, el despido del 75% de la plantilla, incluso el cierre de la planta, además de otras medidas para evitar las reuniones de trabajadores y la intimidación a la hora de realizar su voto. De hecho, hay denuncias sobre reuniones obligatorias en las que los representantes de Amazon metían mierda sobre la creación del sindicato. Todo muy democrático, oye. Todo perfecto, todo muy democrático. Y seguimos en esta autovía de la democracia hasta llegar a Francia. Nuestros vecinos francoparlantes, que pudieron librarse de la monarquía, cada día tienen más problemas con el fascismo y parece que la cosa también va de cartas. Así es, un grupo de militares retirados publicaba una carta abierta en la que hablaba de la desintegración del país francés y a consecuencia una guerra civil.
Le Pen ha saludado la iniciativa de los militares y, por supuesto, les ha animado a adherirse a su proyecto político. Para muchos ha sonado a golpe de estado cuando dicen en la carta que los camaradas activos pueden tener que participar en una peligrosa misión para proteger los valores de la civilización francesa. Desde aquí les recordamos a nuestros compañeros franceses que tengan cuidado con los militares porque nunca son de fiar, y mucho menos si se compadrean con los nazis. A ver, Cristian, si no dejas de pegarme patadas por debajo de la mesa, no puedo decir que Le Pen es como Vox, pero en Francia. ¿Pero qué dices, Yorika? Si yo no te he tocado. Eso es mentira. Vamos a ver. Mentira. Te estás autogolpeando. Es un montaje. Vamos a ver si llevas toda la tarde cortándome al hablar y dándome golpes en el ordenador y patadas en las piernas. Que ya no podéis seguir engañando a la gente que madruga, que ahora son nuestros, que yo ahora estoy en el Rayo Vallecano. ¿Pero qué dices? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que eres tú el que vas provocando, que te pones a decir tonterías con esa cara de rata chepuda que tienes. Pero bueno, pídeme perdón ahora mismo. Que no voy a disculparme, discúlpate tú por los 1.000 millones de muertos del comunismo, que vais a convertirlo todo en un estercolero multicultural, que sois la izquierda caviar. ¿Qué dices? Bueno, lo que faltaba. Ahora sí que me voy, vamos. Esto es demasiado. Que tú no te vas de ningún lado, ¿eh? Pero me acabas de apuñalar. ¿Pero esto qué? Eso, lárgate, vete de aquí, cobarde, pero no te quedes ahí, levántate, que te vea toda España, que te vea lo que eres, cobarde, lárgate, cierra la puerta al salir, cobarde, rata chepuda. Raúl, no te vayas. Somos demócratas. Y en democracia solo hay una palabra, y es diálogo. Da igual que seas fascista, antisemita, racista. Lo importante es el diálogo, Raúl. Y aquí en democracia se habla. Y los ciudadanos tienen el derecho a saber vuestras opiniones. Por eso no os podéis levantar, tenéis que debatir, aunque os partéis la cara. Pero mira la rata esta, traidor, pero ¿qué estás hablando tú de democracia si a ti ya no te vota nadie, si no vas a entrar al parlamento? Mira, yo me voy, porque esto es una puta dictadura comunistarra. Si no puedo hablar libremente aquí, pues me voy. ¡Viva España, hijos de puta! Bueno, en Ciudadanos respetamos mucho la democracia. Y como vais a ser los únicos que nos vais a escuchar, pues os quiero contar unas medidas. La primera. Bueno, en realidad no tenemos medidas. Todo el mundo sabe que no vamos a salir elegidos. Por lo cual no hemos preparado gran cosa. Simplemente hemos sacado todo el cobre de las paredes, hemos vendido las sillas gamer y sacando un poco de dinerito para las pensiones. Traidor, huele a leche, ¿eh? Rata, que os vamos a matar a todos, que la próxima van a ser bombas, que os vamos a matar, que somos la democracia, que España está con nosotros. Eso sí, para el Senado votando, que por lo menos... Soy de Vox. Y así se acaba el programa.